Aquí estamos de regreso en Bien por Casa. Gracias por estar con nosotros. 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes a la gente que recién se conecta con nosotros. Gracias por estar ahí. Estamos conectados a través de la señal de TV Perú a todos los rincones del país. Oye, qué bonita canción, ¿no? La de Dani Daniel. Así que la gente está invitada. Quiere escuchar un poco de música romántica. No importa si eres joven, si eres un poquito más joven, o si dices, no, yo ya soy una persona mayor. Muy bien, también todos están invitadísimos. Hoy a las 9 de la noche en el Centro de Convenciones Mariangola van a estar estos románticos de lujo. Las canciones que van a cantar, evidentemente, del amor, del desamor, van a poder hacer una revisión pues, de todo lo que ha pasado. Y si quieres, como mencionaban por aquí, llevas a tu ex también, ¿no es cierto? O a tu peor es nada, o es lo que hay. No importa, lo importante es que vayas en la noche y la pases muy bien con estos grandes cantantes. Eso no es un rumor, de lo que vamos a hablar ahorita sí es de los rumores. ¿Cómo afectan estos dimes y diretes, estas voladas que a veces encontramos en las redes, que encontramos pues en los pasillos del trabajo, en los pasillos o en los salones de la universidad o del colegio? ¿Y cómo es que nuestra sociedad recibe estos comentarios que de pronto, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, se convierten en una gran bola de nieve que puede afectar a los demás? Esta mañana estuvimos viendo cómo es que los noticieros transmitían una situación caótica producida probablemente por un rumor que nadie confirmó, y eso fue incontrolable. Estamos entonces con nuestra invitada el día de hoy. ¿Quién está con nosotros? ¿Ah? Por favor, démosle un aplauso a nuestra invitada de la Jara. Ella es guapa, psicóloga, y no entra en rumores. Por favor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va, Adela? Gracias, bien. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame, ¿de qué se trata esto del caos o del rumor que a veces se convierte en bola de nieve y de pronto se vuelve incontrolable? Lo que ha ocurrido, lo que tengo entendido, es que ya había esta bola, ya se había pasado la voz de que había un suceso, habían unas personas que estaban secuestrando niños para quitarle órganos, y esa bola fue creciendo y la gente siguió escuchando y siguió escuchando y siguió escuchando eso, hasta que alguien dijo, estas personas están en la comisaría, y ahí se levantó muchísima gente, ¿no? Cientos de miles, y ha ocurrido la tragedia que ha ocurrido. Claro, lo que veíamos en las noticias es pues una suerte de caos, histeria colectiva, vandalismo, y de verdad es complicado, pero ¿qué es lo que lleva a esto? ¿Solamente un rumor? ¿Solamente una frase que por ahí alguien dijo y así libremente los demás se pueden contagiar de eso? Ese es un buen punto, ¿no? ¿Qué llevó a que esto ocurriera? Y hay dos fenómenos que estudian para que todos lo comprendan. El sesgo cognitivo es un efecto psicológico que tiene que ver con una percepción, o sea, un conjunto de pensamientos que aparecen de manera automática y llevan a que la persona tenga una conducta impulsiva, ¿no? Y esta conducta impulsiva se da dentro del efecto arrastre, dentro de este hecho de que yo hago lo que hace la mayoría. Si la mayoría dice que ahí está el asesino, si la mayoría dice que eso es lo mejor, entonces la mayoría tiene razón, la mayoría no puede estar equivocada. Eso es lo que ha ocurrido. Pero eso me suena un poco doble filo, ¿no? La mayoría casi escoge un presidente complicado o una presidenta complicada. O sea, la mayoría no necesariamente tiene la razón, eso es una evidencia. Buen punto. Podríamos decir que la mayoría se ha quedado en un pensamiento muy concreto o muy fantasioso. No sé, si lo dice alguien que yo admiro, tiene razón. Si lo dice alguien que los demás admiran, debe ser cierto. Entonces la gente no está acostumbrada a pensar de manera abstracta, o sea, hacerse preguntas. ¿Será cierto? ¿Cuál es la evidencia de que lo que se dice es cierto? ¿Dónde está la prueba? Estas ganas de investigar que no siempre se enseña en el colegio, por ejemplo, a investigar, ¿no? Se les da información, se les ha acostumbrado a sentarse y a recibir información sin promover que la gente se haga preguntas, ¿no? Copia y pega. Copia y pega. Nada más. Ahora, frente a esto del rumor o del chisme, o del secreto a voces, ese tipo de cosas, ¿no? Hay gente que en nuestros medios ha hecho línea de carrera con eso. O sea, ha alimentado a la población durante años, incluso hasta el día de hoy. Se sigue haciendo programas de televisión, secuencias de televisión donde tú dices,
dicen, me cuentan, se sospecha por ahí, sin confirmar, tenemos una imagen, estaría tomando, estaría fumando, estaría borracho, estaría sacándole la vuelta. Entonces digo, es parte ya de la cultura o del consciente colectivo de la gente, ¿no? Yo creo que lo que dicen los demás, o lo que dicen los líderes, o lo que dicen estas personas que tú mencionas, por ejemplo, de la política, o del fútbol, o de la religión, o de algún grupo, activa las creencias que la persona ya tiene previamente antes de escucharlas, ¿no? O sea, si yo creo que, por ejemplo, creo que la verdad universal es tal grupo político, tal partido, tal grupo futbolístico, entonces tú vienes y me cuentas un tema relacionado a algo que yo ya creo, y yo te voy a seguir, te voy a creer, pero nadie va a activar en mí algo que yo no tengo ya previamente pensado. Esto que hablaba del sesgo cognitivo es un efecto, o sea, yo no sé a ciencia cierta cómo voy a reaccionar si alguien lanza un rumor. No lo sé a ciencia cierta, pero en el 99% de los casos yo voy a activar creencias que ya tengo. A mí nadie me va a convencer de la existencia de un Jehová o de un Krishna si yo no creo previamente o si no estoy dispuesta a abrir mi mente a eso. O si me han educado para eso. Claro, imagínate cuántos años nos entrenan en el colegio y en la casa para que terminemos a los 15, 16 años creyendo en verdades universales, pero es porque por adoctrinamiento, nos lo han repetido 11 años y alguien tenía razón, o sea, papá, mamá tenía razón, los profesores tenían razón, el cura no podía estar equivocado, y entonces le hemos creído. Eso los rumores también, si lo dice tal red social o si lo dice la mayoría, es porque es cierto. Y se da mucho en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Yo por pertenecer a un grupo, si soy un adolescente, por pertenecer a un grupo, hago lo que hace el grupo. El grupo no puede estar equivocado, y menos aún si en el grupo está el líder. Y me la voy creyendo y me la voy creyendo. Claro, ahora, si te adoctrinan y te entrenan para eso, entonces tú dices, bueno, ok, ya, yo crecí así. De hecho, también muchas de las taras de nuestra sociedad, como el machismo, han sido parte de nuestra formación, nos guste o no. Entonces, evidentemente, cuando viene todo este movimiento tan consciente, tan responsable de Ni Una Menos, de la unión civil, donde uno invita al respeto, simplemente al respeto y de las personas y los derechos, para los que están formados de una manera distinta, evidentemente es un choque. No necesariamente van a estar de acuerdo ni van a apoyar un movimiento así. Es un poco la figura que... Ese es un buen punto, para lo malo y para lo bueno. O sea, si me han formado en derechos humanos, si yo he visto desde mi casa y desde mi colegio que se respetan los derechos humanos, que no se aplican pensamientos machistas, que no hay conductas impulsivas de violencia, entonces lo más probable es que yo enfrente mi adolescencia, mi juventud con esos pensamientos. Pero si los he oído por el otro lado, es más probable que replique los malos pensamientos, los malos ejemplos, un patrón, ¿no? Qué complicado. El otro día estaba hablando acerca de esto, ¿no? De cómo es que teníamos algunas imágenes sobre cómo es que se ha querido empoderar a la mujer en ciertas condiciones, cosa que me parece bastante bien. O sea, creo que es y que siento que la palabra es desproporcionada, no es empoderar, sino es darle el lugar que corresponde, ¿no? O sea, y nivelarse. El lugar que siempre tuvo y nunca debió perder, o bueno... En igualdad de derechos, de condiciones, de sueldos, de todo, ¿no? O sea, es un poco lo que la conciencia universal nos invita. Pero yo siento que si separamos a los dos grupos, a ver si las teorías funcionan, es que para que los hombres y mujeres que tienen este concepto machista y cuadriculado e intransigente, innegociable, puedan recibir a estas mujeres que ya están empezando a respetarse a sí mismas y respetando a los demás, han tenido que prepararse. Lo que yo siento es que han preparado y han empoderado y han hecho todo este movimiento con las mujeres, y estos señores y señoras que no estaban acostumbrados a este gran movimiento se han asustado y han empezado a rebotar más fuerte. Es un poco la figura en macro y en simple que yo puedo entender de todo este movimiento. ¿Podría explicarse algo así? Es interesante lo que dices, porque si le damos información o si empezamos a promover que un grupo empiece a pensar de otra manera, empiece a hacerse preguntas, empiece a reflexionar, y al otro grupo no, a la hora que estos dos grupos, un grupo se va a asustar, porque no conozco una mujer segura, por ejemplo.
nunca lo vi. O sea, si un niño, un adolescente en la casa ve que el rol de las mujeres, de la mamá, la abuelita, las hermanas, las primas, fue uno, y luego sale a la universidad y ve que el rol de esas compañeras de universidad, por ejemplo, es otro, se va a asustar y va a decir, eso no conozco, quiero ir a lo conocido. Igual no va a saber tratarlas. Y en las mujeres, en ese ejemplo que pones, también seguro pasaría lo mismo. Por supuesto. O sea, detecto un hombre que tiene un pensamiento machista y me voy, porque no quiero eso, no conozco eso, porque tuve la suerte de no conocerlo en mi casa, o aprendí a que ese tipo de relación no es una relación saludable. Entonces detecto más rápido, como yo le digo a los alumnos, ¿no? O sea, ¿dónde está tu olfato? ¿Tú sabes detectar que en qué momento la persona tiene una conducta o va a tener una conducta violenta? ¿Sabes identificar una frase inadecuada? ¿O las frases inadecuadas, las frases violentas, las actitudes feas pasan como si nada? Depende qué información tienes en tu mente, ¿no? Claro, es un tema de información, por eso es que esta analogía era como una forma de explicar que ni hombres ni mujeres o grupos en nuestra sociedad están preparados o estamos preparados para recibir cierta información o ciertas conductas nuevas. Entonces siento que eso es siempre, como lo decíamos, ¿no? Es información, y es lo que ha pasado en la mañana. Nadie tenía información y han ido corriendo a usar su propia fuerza, su propio descontrol y ese caos colectivo sin tener una fuente real. Ahí es interesante algo. Ellos tenían una información errada. La información que además mucha gente tiene. Los policías actúan de manera injusta. Información errada porque no se puede sobregeneralizar. Estos secuestradores de niños que les quitan los órganos están adentro de la comisaría. Información errada porque nadie lo probó. Nadie tiene un video de que ellos entraron. Ahora, hasta el momento no hay evidencia de que eso fue verdad. Entonces la gente se basa en interpretaciones erradas y activan creencias que tienen desde hace tiempo. No, la policía actúa de manera injusta. Entonces me dicen, están adentro de la comisaría. Actúan inmediatamente. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera dicho, por ejemplo, estos secuestradores han entrado a la catedral? ¿Eso hubiera hecho esa mayoría? Probablemente no, porque ahí se confrontarían dos creencias. Uno, adentro está el culpable, pero otro es la casa del Señor. Entonces, una creencia me empuja y otra creencia me detiene. Ahora, por este efecto arrastre, yo podría decir que la mayoría haría lo que la mayoría haría. Y en el momento tengo una conducta impulsiva y si la mayoría lo dice, pues me meto igualito a ese lugar sagrado y cambio mis creencias, ¿no? Pero a mí, o sea, lo vemos en evidencias, ¿ya? Pero me cuesta aceptar, porque creerlo lo veo, entonces tengo que creerlo, me cuesta aceptar lo borregos que somos. Y no digo son porque hablo en general, todos. O sea, seguimos patrones, seguimos conductas, pero somos tan borreguitos para seguir una doctrina, para seguir una religión, para seguir una política, para seguir un chisme de esa manera, así de borregos y básicos somos. La parte bonita, digamos, de ser borregos, seguir, sería decir, a todos nos gusta, o a la gran mayoría nos gusta andar en grupo. Y por pertenecer al grupo, yo voy a tener que desarrollar el gusto por algo. Si no me gustaba la pintura, pues de repente hay un grupo que se abrió, es lo único que hay cerca de mi casa, me meto ahí. Entonces, estas ganas de pertenecer pueden alterar mi sistema cognitivo y contradecir incluso mis valores. No hay por aquí, de las 100 personas, gente que tenga mis valores, pero no importa, con tal de tener un grupo, porque también los padres dicen eso, ¿no? Anda con el grupo, anda, juega, anda, intégrate. Y no está mal, pero ¿en dónde se está integrando? O sea, ¿cuánto les estamos enseñando a los niños a que si ven en un grupo que se contradice un valor, el niño sepa informarlo al adulto y alejarse si es necesario, ¿no? Pero entonces siempre es una cuestión de criterios, de formación, de educación. Ahora, también entonces no sería tan descabellado creer o firmar y reafirmar que mientras más ignorante mantengas a la gente, más fácil es que tengas seguidores. O sea, mientras menos leídos e informados tengas a todos y más estupidizados con contenidos básicos e inútiles en televisión, vas a tener un montón de gente que va a decir sí señor, sí señor, sí señor, ay, esto es bacán y esto también, sin necesidad de procesarlo por sí mismo. Quizá la palabra, en vez de tenerlos así o asá, como lo has dicho, sea, ellos tienen otra información y se les llena la mente de otra información que es errada, que no tiene evidencia, que no hay pruebas de eso, pero se les influye negativamente para que se la crean.
Mientras que existimos otro grupo que promovemos que los demás más bien piensen y digan, ¿dónde está la evidencia de que eso que me dicen es cierto? En las grandes pasiones como la política, el fútbol, la religión, la alimentación, ¿no? O sea, ¿dónde está realmente la evidencia que diga que el mango es más nutritivo que la fresa? ¿Cuál es la diferencia real? Hay que promover eso, que la gente se ponga a pensar que no toda información que recibe de un líder o de un medio social significa que sea cierta. O de una tendencia. O de una tendencia, claro. O incluso de gente que hemos admirado, porque de niños hemos admirado a nuestros padres. Y ojalá todos los padres nos dijeran, yo no soy perfecto, ¿no? Puede ser que no tenga toda la información. De hecho, esa información que me preguntas no la tengo. O vamos a Google o... Averigüemos juntos, pues. Averigüemos juntos. Claro. ¿No? Claro. Ahora, ¿qué ocurre digamos, con los niños o con los adolescentes que rompen este esquema con los padres? De pronto tú dices, tengo padres vegetarianos, pero el adolescente dice, no, pues yo quiero probar otras cosas. O sea, no siguió el patrón. ¿Eso es porque tiene un plus? ¿Es porque va a ir en contra de lo que siempre le han enseñado? ¿Es simplemente un impulso adolescente? ¿Qué es lo que permite que una persona pueda cambiar el destino de su patrón? Usemos ese ejemplo de la alimentación porque puede ayudarnos a entender cómo se suelen comportar los adolescentes, ¿no? Imaginemos una familia donde hay mucha comida llamada chatarra, que de repente un adolescente a los 12, 13 años empieza a pensar, bueno, ¿esta alimentación realmente me está beneficiando? Parece que estoy ganando peso. ¿Qué podría hacer yo para bajar de peso? ¿Qué podría hacer diferente a mis padres para beneficiarme? ¿No? No necesariamente el adolescente va a usar esas palabras, pero el adolescente podría hacerse preguntas a partir de una realidad y tomar otra decisión. También el adolescente podría decir, me rebelo. No tengo ninguna razón exacta para rebelarme, pero simplemente por rebeldía, por ser diferente a ellos, porque ellos no me caen, hago todo lo contrario. Claro, claro, ¿no? claro. Y del otro lado también, aunque depende cómo se transmite la información. Por ejemplo, una familia que transmite una información de alimentación saludable, puede ser más probable que el adolescente adquiera esa información y la aplique a su vida, pero mucho va a influir cómo se relaciona con el padre, la madre o el líder que le transmitió esa información, porque hay algo que, por ejemplo, se llama ortorexia, ¿no? Que es solo se debe comer lo saludable, solo se debe comer zanahorias, y eso puede hacer que el adolescente diga, ah, no, si a mí me van a decir que debo de hacerlo y no hay otra alternativa, entonces no, gracias, no quiero eso, ¿no? Entonces lo que los demás dicen, por supuesto que influye. Ojalá todos los adolescentes y todos los adultos supiéramos hacernos preguntas para no seguir, como tú dices, como borregos. Cuestionarnos a nosotros mismos. También, por supuesto. ¿De qué manera me ayuda a pensar así? Yo no tengo la verdad universal, o sea, también sería muy bueno cuestionar incluso lo que pienso. A menos que seas un necio así, de esos así súper porfiados, y dices, ya pues, ni conmigo mismo puedo. hay una sensación clara, ¿no? O sea, está bien, en un proceso adolescente tú dices, puedes tener cambios y es parte del proceso, el crecimiento, el aprendizaje. Pero ya en la chamba, cuando ya somos adultos, tú dices, oye, estos rumores, estos dimes y diretes en los pasillos, en la oficina, me contaron, me dijeron, es ya una consecuencia inevitable de esta formación, ¿no? O sea, no se me ocurre otra cosa. Y hay dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el chisme tendría que ver con una información que cruza y de repente yo no tengo ninguna relación de lealtad, ni de solidaridad, ni ninguna relación con aquella persona de la que se raja, ¿no? Pero si el rumor no tiene que ver con una persona, sino con un hecho social o con un hecho geográfico, ¿no? Por decirlo así, va a haber terremoto, va a haber un maremoto. Y yo recibo esa información y ¿cómo la proceso? La mayoría tiene la tendencia a creérsela y horrorizarse. Eso está estudiado, sí, la mayoría va a tener la tendencia a irse de largo. Pero algunos pueden decir, ¿cuál es la evidencia de? Incluso respecto a ese rumor, ¿dónde está la evidencia de? Pero ahí también es preferible encontrar un grupo, porque si yo soy la única persona que se hace esa pregunta, me aíslo también. Porque esas 500 personas corrieron a la comisaría y yo me quedé en mi casa averiguando en Google, comentando con alguien. Entonces me desadapto socialmente de ese grupo al que yo pertenecía o al que yo quería pertenecer. Como un ermitaño. Me vuelvo un ermitaño porque yo no quería tirar piedras, yo no quería agredir, yo no quería sacar ira, pero a la vez estoy perdiendo un grupo. Y ahí, bueno, vendrán otras preguntas para evaluar a dónde realmente quiero pertenecer, ¿no? ¿Puede ser el ser humano entonces que tenga algún chip
incorporado de la maledicencia, es decir, yo puedo escuchar y puedo decir, mira, ¿sabes qué? En 5 minutos van a venir a limpiar o a fumigar el set. Pero esa es la información real, ¿no? Está confirmado, hay un papel que van a venir a fumigar. Pero si yo digo, van a venir a fumigar con los técnicos acá, así que yo no sé, van a estar los camarógrafos, van a estar todo el equipo, no sé, yo he escuchado que van a venir y no les importa nada. Esa cuota adicional que no está ni confirmado ni nada, ¿es una malintención humana? ¿Existe? ¿Puede pasar? Sí puede pasar, por supuesto que puede pasar, que la gente diga, yo si doy la información hasta aquí, lo más probable es que la gente reaccione hacia aquí. Pero si doy la información hasta acá, lo más probable es que la gente... Eso está estudiado, o sea, si doy más información positiva o más información negativa, tengo más probabilidades de que la gente reaccione como yo quiero, ¿no? O sea, van a fumigar aquí, ya, pero una cosa es van a fumigar y otra cosa es van a fumigar probando unos químicos que no se han probado en otros canales y ya ahí sí no sé qué puede pasar, el que quiere se queda. Entonces, si doy esa información, lo más probable es que la mayoría del personal se aleje lo más posible. Pero si solo digo van a fumigar, la gente piensa en su información, en la información previa, ¿no? Ah, bueno, en mi casa han fumigado, el año pasado también fumigaron el canal, no pasó nada, es una fumigación, es una empresa de confianza. Pero con maledicencia puedo decir, no sé, son nuevos químicos. Es lo que decíamos hace un rato a manera de chiste antes de entrar al aire, ¿no? Hablábamos de los exes. ¿Por qué los exes toman distancia? Por algo será. Oye, ¿pero por qué andan juntos tanto tiempo? Por algo será. Entonces yo digo, es tan básico el cerebro humano que caemos en eso todo el tiempo, si ves a un hombre y una mujer juntos, si ves a dos chicas, siempre tiene que haber una sobreinterpretación de lo que no sabemos. ¿Así de básicos somos? Sí. Sí, siempre hay un pensamiento automático que viene a la velocidad de la luz, o sea, viene automáticamente, y a eso le damos una interpretación, ¿no? O sea, dos chicos juntos significa, o sea, dos chicos juntos son dos chicos juntos, pero eso significa que, así funciona el cerebro. Al toque le damos un significado y al toque, generalmente, le damos el significado más catastrófico. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a catastrofizar y a hablar mal del otro y a seguir los rumores y que el chisme tiene la razón. Es como que hemos crecido recibiendo esa información. Como esos refranes terribles y que a veces me parecen incómodos, que piensa mal y acertarás, habla mal y tendrás la razón, algo así es. O miente que algo queda, ¿no? Así. Es que la evidencia sale a la luz, o sea, la mayoría de las personas reacciona de determinada manera y eso está estudiado. Das esa información, como lo que hemos dicho de la fumigación, y lo más probable es que la mayoría reaccione de la misma manera. Uno que otro se hará preguntas. Se preguntará dónde está la evidencia de qué manera me ayuda a pensar así. ¿O de qué me sirves si es cierto o no es cierto? Por último, ¿en qué va a variar mi vida si ese chisme es cierto o no? Ahora, estas personas de Huaycán, quizá con pensamientos de justicia, pensaron que sí iba a variar la calidad de vida de la gente y de hecho no iban a haber niños secuestrados. Algunos habrán pensado, si ahí está el secuestrador de niños que les quitan los órganos, entonces si los eliminamos, santo remedio. El problema es que no se ocuparon, se preocuparon, pero no se ocuparon de averiguar si eso era cierto. Y las consecuencias fueron catastróficas, ¿no? Sí, pues es parte de una revisión o de un control, digamos, de información, de criterio, de educación también, si quieres. O sea, y yo no sé cuánto los medios se encargaron también estos días de clarificar que no era así, que no había pruebas de eso. Hace muchos años, por mail, llegaba un mail que seguro la mayoría lo debe haber leído, de un camión que tenía, lo paró la policía. El chofer bajó y abren el camión y adentro habían niños colgados. Y en el mail decía, y el chofer que hizo se mató. ¿Alguien sabe si eso fue cierto? ¿Alguien sabe si, que alguna vez yo lo leí que había ocurrido en Estados Unidos, otra vez lo leí que ocurrió en el Perú? Entonces el rumor creció con que ocurrió, ¿no? O sea, hay un camión que tiene... tenía esa carga, lo descubrió el policía y el chofer se mató. No se sabe si fue cierto, pero esa información, si yo quiero averiguar si fue cierto, tendría que ponerme a investigar,
porque yo tampoco sé si fue cierto. Lo que pasa es que las redes ahora son casi incontrolables, entonces un mail con esa información, un post en el Facebook o en el Twitter con esa información o algo que dicen por ahí, etcétera, se convierte en un regadero inmediato, ¿no? Y si tiene 9.000 millones de visitas, entonces la gente piensa, debe ser cierto, porque la gente no puede estar tan equivocada. Claro. Y la minoría, podemos pensar, no, yo no quiero estar en la minoría. Sí, ahora, ahí estabas mencionando un par de cositas, ¿no? Tú decías, ¿en qué afecta realmente o en qué va a cambiar mi existencia? Si es que eso está ocurriendo o no. Si estamos hablando de niños secuestrados, por supuesto que todo el mundo, todos los que tenemos familia, aunque no la tengamos, decir, oye, un ratito, revisemos bien esta cosa. Claro. Pero para cosas más simples y universales y sensatas, yo te digo, si una pareja, hombre, mujer, alto, negro, chino, gordo, flaco, se quiere juntar al margen de su género, de su cultura y su color de pelo, ¿en qué va a afectar mi vida? ¿En qué le va a afectar a mis hijos? ¿En qué le va a quitar oxígeno? ¿Le va a cambiar la pensión del colegio? ¿En qué le va a afectar? Yo te digo lo que escucho en adultos, en adultos que dicen, sí va a afectar, porque entonces mis hijos van a pensar que eso es posible. Y yo les digo, sí, pues, eso es posible, eso está bien. Ojalá se aprobara el matrimonio igualitario, o sea, pero yo, y me dicen los adultos, yo no quiero que mis hijos tengan esa información, porque al tener esa información van a pensar que eso es posible y si lo hacen, entonces ya se adelantan a, ¿no? Hay información que ellos creen que sí les va a afectar, ¿no? Porque va contra sus valores, ellos tienen otros valores y van a verse afectados a partir de esa información. Cuando he escuchado a adultos hablar de sus hijos y dicen cosas como, ¿pero qué le digo a mi hija o a mi hijo si ven a dos chicos o a dos chicas besándose? Pues que se aman, ¿no? Claro. ¿Qué más le vas a decir? ¿Que está bien, que está mal? No. Que se aman, que se quieren, que se enamoraron y que ellos sabrán lo que hacen. Pero para que un adulto llegue a decir eso, tendría primero que creérselo. ¿Qué va a hacer la mayoría de adultos? Va a decir lo que cree. Y lo que cree es, eso está mal. Entonces, eso es lo que va a decir. Y puede funcionar por el lado bueno también, ¿no? Si un niño ve que alguien le pega a otro niño en la calle y el niño, tu hijo te pregunta, ¿qué está haciendo ese papá o qué está haciendo esa mamá? Tú le vas a explicar la verdad. Ese padre, esa madre perdió el control y está cometiendo un abuso. Y si quiero ir más allá, filmo y le digo, y nosotros vamos a denunciar. Ahí le estoy transmitiendo valores, pero tiene que ver con las creencias que yo tengo desde antes que ocurre el hecho. Sí, pues. Desde valores también. Claro, va a ser un proceso largo el de este caso de Huaycán, sobre todo, y el de muchos, ¿no? Con el que nos hemos visto involucrados en los medios últimamente, los dimes y diretes, los chismes, los rumores, estas cosas que nunca se comprobaron, pero ya se sentenció socialmente, legalmente tal vez. Entonces siento que de pronto hay así como existe el prejuicio, ¿no? Y antes de saber qué ocurrió ya estamos sentenciando, también existe el projuicio. Alguien que viste muy feliz y muy bacán, un solo día piensas que así va a ser el resto de su vida. Entonces siento que así como se aplaude, se apedrea con mucha facilidad y creo que es nuestra chamba tratar de revisarnos, ¿no? Y invitar a que la gente se haga preguntas y lo primero, ¿de qué manera me ayuda esa noticia a mí? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué tan cierto es? ¿Sirve alimentarla o no? Muy bien. Bueno, Adela, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, es un tema bastante interesante, me ha gustado mucho conversar de esto, me voy con más preguntas todavía. Qué bien, yo también. Así que creo que tenemos para repetir el tema y otros tan interesantes contigo siempre. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso para nuestra invitada. Gracias, Adela. 12 del día, 29 minutos, nos vamos al corte. De regreso nos visitan los actores de la película Guerrero, que se estrena este 8 de diciembre. Nos visitan Magdiel Lugas y Ronnie Chapiama, perdóname, estaba escrito en hebreo. Pero ahora los vamos a tener acá en el programa y vamos a conversar con ellos de todos los detalles de esta película. Corte y volvemos. Pero te entrego el corazón.